Bienvenidos al tercer episodio de Incisivos y Canallas, el podcast de Dental G. Hoy tenemos el placer de contar con Óscar Patón como invitado, una persona con una amplia experiencia en el sector dental. Empezó hace ya muchos años como director de clínica, ha pasado por todos los estadios, actualmente tiene su propia clínica y además ha fundado una consultora dental que actualmente presta servicio a muchas de las clínicas dentales de este país. Es un lujo para nosotros tenerle aquí y esperamos que os resulte interesante. Buenos días, Óscar. Buenos días, Fede. Encantados de tenerte aquí, bienvenido a esta tu casa. Te cuento, nosotros siempre empezamos los episodios de podcast haciendo una serie de preguntas a los invitados para que la gente que nos escucha y nos ve os conozca un poquito mejor, ¿vale? Perfecto. 10 preguntas rápidas, poca agilidad y nos ponemos en harina, ¿ok? Arranquemos ya. Un número. 10. Una ciudad. Toledo. Una película. Slippers. Un mes. Agosto. Una palabra. Trabajo. Un defecto. Tengo varios. Digo Un uno. defecto. Un poco maniático del orden. Una comida. Un cocido de Madrid. Una marca de implantes. Valle Horizon. Un color. Negro. Y una bebida. Agua. Venga, pues ya tenemos una primera radiografía y a partir de aquí ya nos podemos centrar. Fenomenal. ¿Entramos en harina? Cuando quieras. ¿Nos metemos ya con el dental, que es lo que nos ocupa? Por supuesto. Pues casi la pregunta es obligada, se la hacemos a todo el mundo y a ti también, y es ¿cómo llegaste al dental? Bueno, en mi caso, llego al sector dental como tantos otros. Hace muchos años existía un formato, o aparece un formato de negocio donde las clínicas dentales tradicionales bajan a pie de calle y se protocolariza mucho todo lo que allí ocurre. Y una de las acciones que se realizan dentro de esos protocolos es venta de tratamiento. Venimos del sector comercial, pues somos la figura que ocupa estas plazas y yo entro en una clínica como un asesor, director de una de las cadenas de clínicas que existían en ese momento. Así es como llego al sector dental. ¿Diste un salto de la parte comercial a ser director de clínica o comercial dentro de una Sí, yo clínica? venía del mundo comercial de muchos años, había ocupado puestos directivos en diferentes compañías a nivel local, regional, provincial e incluso nacional. Y esto, bueno, pues en un momento puntual de mi vida salgo de un puesto y veo una oportunidad diferente y un sector diferente que no conocía, que me apetecía mucho conocer por diferentes comentarios que me habían dado, incluso comerciales míos. Y probamos y hasta hoy. Ok. Y llega un momento en el que decides, como los jóvenes de hoy en día, de 45 años, emanciparte. O sea, si decides montar tu propio negocio y tu propia clínica. ¿Qué te impulsó a montar tu propia clínica? Bueno, como te digo, así es como comencé. Pero durante muchos años, más de una década, estuve ocupando diferentes puestos dentro de este sector. Como te digo, asesor, director de varias clínicas, gerente. Y durante todo este tiempo trabajé con franquiciados en muchos casos. Entonces, debido a que estaba viendo cómo estaba haciendo dinero para otros, dar el paso y hacerlo para mí. Y la oportunidad de hacerlo, como dices tú, a una edad adecuada para poder hacerlo, pues me embarqué en este proyecto inicial. Y si tuviéramos una maquinita para retroceder y volviésemos a ese momento, que entiendo que me vas a decir que volverías a hacer lo mismo, ¿pero cambiarías algo? Volvería a hacer lo mismo. ¿Y cambiaría algo? Probablemente tomaría acción antes de todo. O sea, yo creo que en esta vida pensamos demasiado en las cosas y qué puede pasar y le damos muchas vueltas a las cosas y realmente si tienes la capacidad y el trabajo adecuado, lo que tienes que hacer es tomar acción. En este caso, respondiendo a tu pregunta, lo que haría es
haberlo hecho antes, seguro. Ok. Sin entrar en tu faceta de consultor, con tu experiencia como persona que ha tenido una clínica y que ha trabajado en clínica, ¿tú cuál crees que es el fallo más común en las clínicas en este país? El fallo más común en las clínicas de este país es no entender que las clínicas dentales son un negocio. En muchas ocasiones hablas con doctores que tienen su clínica y entienden de que son muy buenos odontólogos y que hacen muy bien su trabajo, pero no le prestan atención, cada vez se va haciendo más, pero no le prestan atención a otras cuestiones que interactúan directamente en la gestión de ese negocio, como empresa, y que son igual o más importantes que la propia odontología, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Da mucha importancia a la compra del último material para realizar según qué técnica y no le dan otra importancia que es igual o más importante, que es la gestión de los recursos para que los potenciales pacientes se queden en la clínica. Yo creo que es el mayor problema, ¿no? Que cuando tienes una clínica y eres doctor, no ves ese tipo de análisis que son muy importantes. Muy bien. Volvamos atrás también un poquito. Empezaste trabajando en una de las franquicias, mal llamadas franquicias, empresas dentales con franquicias, y en estos últimos años han vivido un altibajo a nivel de prestigio, pues por determinados escándalos. ¿Tú qué crees que han aportado las franquicias al sector dental? Como bien dices, mal llamadas franquicias, ¿no? A ver, si analizamos lo que es una franquicia es coger una unidad de negocio, apoyarse en una marca y explotar esa marca siguiendo un código deontológico de la misma, ¿no? Y un juego de la misma. Si eso es franquicia y se efectúa como tal, creo que aporta mucho. Por ejemplo, en el caso odontológico, a los odontólogos que no tienen esa formación previa y que cogen como modo de emprendimiento una franquicia que ya tiene una imagen reconocida, unos protocolos de trabajo, unos procesos de actuación. Entonces, en ese caso, yo creo que han aterrizado un sistema empresarial dentro de un sector como es el dental, y a esos odontólogos creo que les ha venido francamente bien. Y hablábamos al principio de mal llamadas franquicias. Estos altibajos que ha habido no lo han generado las franquicias, lo han generado cadenas de clínicas propias. Entonces, yo creo que las franquicias hasta la fecha, igual que en otros sectores, es un modelo de negocio tan válido como otro cualquiera, siempre y cuando te sepas adaptar de manera mutua el franquiciador y el franquiciador al franquiciado, para que todos tengan un win-to-win. Has sido franquiciado, eres franquiciado. ¿Tú por qué crees que la gente a nivel social, a nivel popular, asocia el término franquicia con esas cadenas que realmente no eran cadenas de franquicia, sino de clínicas propias y con una mala gestión o una gestión, llamémosla low cost, no sé, podemos llamarlo de mil maneras, pero es verdad que la percepción que hay en la calle no es la real? ¿Tú a qué crees que se debe eso? Al final es una cuestión de cuando algo se repite tantas veces, al final parece creíble, ¿no? Como hemos hablado antes, las franquicias no estaban dentro de estas clínicas que han generado toda esta mala imagen. Eran cadenas de un mismo dueño o de un mismo fondo o de unos mismos dueños. Pero no era una franquicia, ninguna de ellas, de las que he mencionado. Entonces, la palabra franquicia ha alcanzado un aspecto peyorativo y el momento que relacionas franquicia con dental, automáticamente tiene cierto rechazo. Pero la realidad de esto es que cuando un dueño de una clínica dental trabaja de una misma forma durante 20 años y te aparece un rival que es una imagen reconocida a nivel nacional en la mayoría de los casos, que tienen una escenografía donde se trabaja dentro de la clínica de una determinada manera y que todo esto invita a que el paciente salga de esa clínica con un contrato de un tratamiento general a realizar,
Y eso lo ve la clínica que ha trabajado siempre pues atendiendo al paciente y tratando de manera localizada un problema circunstancial que había tenido en ese momento, pero obviando otros que pueden pasar en el futuro, pues eso hace que ese rival no sea muy grato. Lógicamente, las franquicias o las cadenas de clínicas en general ocupan una parte ínfima de lo que hay hoy en día en cuanto a clínicas dentales se refiere, ¿no? Por eso yo pienso que la competencia, que entiendo que es buena, yo creo que tener competidores todos para nosotros siempre va a ser bueno, pero ha alcanzado por estos dos motivos un aspecto negativo. Por un lado, lo han relacionado con esos problemas que se han ocasionado en el pasado, con las clínicas que han cerrado, masificadas. Y por otro lado, como te digo, al final las clínicas tradicionales lo han visto como un rival. Y me hablabas antes de low cost, ¿no? Al final, comprando grandes cantidades, han podido llevar unos precios que a lo mejor una clínica propia no podía llevar, ¿no? Hasta que han aparecido empresas como Dentalgi, ¿no? Que han hecho que todo esto sea más sencillo. Y por cerrar el tema de las franquicias / cadenas, tú que has conocido tanto un tipo de clínica como otra, ¿tú dirías que los tratamientos, los materiales, los protocolos o las operativas son peores que la media de las clínicas tradicionales? Yo te voy a hablar de lo que yo conozco y lo que yo he conocido. En absoluto. A todo lo contrario. Yo creo que hay unos procesos de calidad importantes dentro de este tipo de compañías y hay áreas que se ocupan exclusivamente de no solamente que instauren dentro de estas empresas buenos productos, buenos sistemas, sino que además controlar a aquellos pacientes que han puesto alguna queja, alguna hoja de reclamaciones porque algo consideraban que no era mala praxis para que efectivamente se hubiera realizado una buena praxis dentro de la empresa. Yo creo que esto no es así, no es que tengan malos materiales, pero qué duda cabe que, como he dicho antes, tienen otro músculo económico que lógicamente hace que el mismo material les cueste muchísimo menos y si eso directamente lo reflejan en el paciente final, pues puedan poner precios más económicos. Ok. Antes en tu respuesta has salido una palabra que a mí me encanta, me genera mucha controversia hablando del dental, que son los fondos. Uh-huh. Y en los últimos, vamos a poner 10 años, han desembarcado en el sector una buena cantidad de fondos. De hecho, han copado la mayoría de las grandes compañías que había en el sector, o que hay en el sector, tanto a nivel de proveedores como de clínicas, como de fabricación. ¿Tú dirías que han sido buenos el sector? A ver, yo creo que lo que propone un fondo siempre va en la misma línea. Es decir, los fondos de inversión, bajo lo que yo conozco, los conocimientos que puedo tener, apuestan en diferentes proyectos. Y no todos les salen bien. Tienen un gran músculo económico y apuestan en diferentes proyectos y ponen ese músculo económico a disposición de ese proyecto. Pero el problema que yo detecto en los fondos, en el sector dental y en otros sectores, no tiene por qué ser en el dental, es que el dinero no siempre da la razón. Entonces, creo que lo importante realmente es el equipo humano. Y habrá fondos que tengan un buen equipo humano y habrá fondos que no lo tengan. Entonces, a tu pregunta de si creo que han sido buenos para el sector, entiendo que hay empresas que las habrán hecho trabajar mejor. Seguramente para esas empresas sin duda han sido mejores, porque qué duda cabe que la economía es importante a la hora de un crecimiento no solamente económico, sino en procesos y en mejoras en todos los aspectos y todas las áreas. Y habrá otros que el dinero no ha sido suficiente, no han puesto a las personas adecuadas y no solo que no haya sido mejor, sino que no haya sido peor. ¿Y tú crees que el futuro del dental, por lo menos en España, seguirá vinculado a los fondos? Y esta pregunta te la hago porque en los últimos días hemos oído que uno de los fondos, Miura,
se ha desprendido de 2 grandes compañías dentales que tenía en España. Hay alguno más que está en la línea de salida, pues porque entiende que ha cumplido ya su ciclo o ha obtenido la rentabilidad que, o no piensa obtenerla. Hay un poco sensación de desbandada. Entonces, ¿tú crees que van a seguir, que detrás de estos que se van vendrán otros, o vamos a volver a recuperar un poco la financiación tradicional de los negocios que existía en España hace 15 años? Yo creo que se lleva hablando mucho tiempo de monopolio de según qué empresas dentro de este sector. Se lleva hablando mucho tiempo de los seguros, se lleva hablando mucho tiempo de cadenas más importantes que otras. Pero la realidad, como he dicho antes, es que las cadenas de clínicas y los seguros forman una parte irrisoria, la cantidad de clínicas dentales que hay en España. Entonces, las clínicas dentales que sepan adaptarse a las circunstancias que hoy en día se mueven, es decir, ya no puedes ir a una clínica y no tener según qué cosa, ¿no? Ya es difícil que puedas funcionar sin financiación, por ejemplo, para los tratamientos dentales, porque llevamos 30 años educando a nuestros pacientes de que tienen posibilidades que hace 30 años no existían. Los pacientes a día de hoy pueden ver en internet su tratamiento, cómo se realiza. Internet es muy peligroso, además. Entonces, si van a una clínica y no les genera confianza, automáticamente se van a ir a otra. Esa confianza, ¿cómo se genera? A través de muchos aspectos que son exactamente la misma forma de trabajar que tienen esas cadenas o esos seguros que antes era un elemento diferenciador y que ahora ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que los fondos, esta espantada que decías, bueno, pues como todo, ellos, si es el momento, si es el nicho y es el momento adecuado, el timing actual es el que a ellos les favorece invertir en el sector dental, lo van a hacer. Y si no les parece suficientemente interesante, pues se irán, porque son fondos, no son del sector, se irán a otro negocio completamente diferente. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que están en este momento de 10 años de prueba, error y acierto. Entonces, ahí estamos. Creo que el futuro seguirá espléndido para las clínicas que quieran adaptarse a los nuevos tiempos. Genial. Nos metemos con esa área de consultor que tú ejerces en el día a día y que al final te tiene al día de lo que pasa en las clínicas. Había una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, que es cuando tú llegas a las clínicas que tienen o algo que mejorar o algún problema, ¿cuál dirías tú que es la mayor carencia que tienen? No las clínicas en general, que lo hemos hablado antes, sino aquellas que, digamos, piden ayuda o buscan ayuda fuera de. ¿Y cuál es la mayor carencia? A ver, la mayoría de los odontólogos que han montado una clínica y por ende son la mayoría de los empresarios que yo me encuentro, ¿no? Porque en general las clínicas dentales siempre las regentan odontólogos, inmensa mayoría. Es formación. Al final yo creo que ellos tienen unas agendas llenas, tienen unos conocimientos fantásticos de odontología, en muchos casos tienen una gran experiencia y eso les hace tener mucha seguridad en su profesión. Pero a nivel empresarial es lo que hablaba hace un rato, ¿no? Que necesitan esa formación. Y las universidades ni antes ni ahora dan suficiente formación como para poder gestionar una unidad de negocio que es una clínica dental. Entonces ese es el mayor déficit que me encuentro, que les falta formación en todos los aspectos que van directamente relacionados con cómo llevar un negocio, cómo atender a su personal, cómo sacar la máxima rentabilidad a sus tratamientos y cómo obtener sus salarios, ¿no? Porque muchas veces ellos piensan que lo que entra en la clínica es automáticamente suyo, nada más lejos de la realidad. Y cuando le haces ver esto, algunos incluso se asustan, ¿no? Porque dicen, madre mía, ¿no? Cuando hablas de la producción pendiente que tienen en la clínica, y le dicen, no, es que si ahora mismo se ponen en fila india todos tus pacientes a pedirte lo que les debes,
pues tienes un problema grave. No un problema cualquiera, un problema grave. Entonces, cuando aterrizas ese sistema empresarial que te comentaba y le haces ver mediante ejercicios que se están equivocando en muchos movimientos que están realizando, pues bajan un poco a tierra y prestan atención. Y desde el punto de vista de que una clínica dental, más de las que piden ayuda, tiene cosas que cambiar y mejorar, nosotros nos surge siempre la misma pregunta y es ¿cuánto debería de externalizar una clínica dental? ¿Por qué esta pregunta? Porque al final una clínica dental, aparte de ser un servicio de salud, ofrece un servicio muy focalizado en un conocimiento específico que es la odontología. Y parece que se le pide a la clínica, y de hecho se le anima, porque ahora mismo están las redes llenas de monta tu negocio, haz el marketing online, el offline, haz el pino puente, conviértete en el mejor gestor de tu clínica. Claro, al final estamos hablando de un local donde se presta un servicio de salud en el que no tiene por qué haber expertos en 1000 ramas, financiera, legal, marketing. Desde tu punto de vista como consultor, ¿qué parte aconsejarías sacar fuera de la clínica? Eso no quiere decir que el dueño de la clínica no entienda como No, en negocio, absoluto. sino que si el dueño de la clínica es el que pone las manos para tocar la boca de paciente, quizás tiene que focalizarse en eso y controlar que otro haga la parte core de otras áreas. ¿Tú qué parte considerarías que debe externalizar una clínica bien gestionada? A ver, yo creo que todo lo que se externaliza es aquello que tú no puedes controlar, ya sea por tiempo o por capacidad. Básicamente es un poco la definición de lo que yo entiendo por externalizar, ¿no? Es decir, depende de la estructura que tenga la clínica, podrá hacer dentro de la misma algunas gestiones o no. Por ejemplo, si tú tienes dentro de la clínica un director que hace una función administrativa del negocio, pues te podrá llevar posiblemente, si tiene conocimientos, la contabilidad de este, ¿no? Además de tener tu gestoría, que son cosas independientes. Luego, por otro lado, puedes tener a una recepcionista y te puede ayudar en el día a día de analizar junto al director esos KPIs, esos indicadores, ¿no? Para que no tengan ese tecnicismo muy familiarizado, pues esos indicadores de rendimiento del negocio. Eso lo puedes hacer dentro de la clínica si tienes estructura. Si no tienes estructura, no puedes estar destinando tiempo a hacer esto porque no tendrías la agenda suficientemente llena o, dicho de otra forma, no sería la clínica suficientemente productiva. Por lo tanto, yo creo que se debe externalizar todo aquello que no puedas controlar tú de manera directa. Hablabas antes del marketing. Pues yo creo que el marketing lo tiene que hacer un especialista. Porque hoy en día tú ves un montón de cosas que te llegan y tienes dos vías. Una, a tener una autoformación y aplicarlas tú, ¿no? Pues a abrir un estado en LinkedIn, en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, ¿no? Y voy a ir colgando esto. Pero es que si haces eso, una de dos, o lo haces en tu tiempo libre, o lo estás restando a lo que realmente te ocupa, que es el rendimiento neto de clínica dental. Entonces, si lo quieres utilizar en el marketing es para captar oportunidades de venta, para hacer una imagen reconocible de tu marca y un largo etcétera, yo es que lo haga una empresa que realmente esté especializada en eso, marketing o en el sector, que sería lo ideal porque conocen todos los problemas que ahí ocurren, y no hacerlo tú. Esto yo lo haría con el marketing, lo haría con los rendimientos de esos indicadores, ¿no? Para ver qué estás haciendo mejor, qué estás haciendo peor. A través, por ejemplo, de un portal de compras, podemos decirle al auxiliar si tenemos varias, o al auxiliar si tenemos varios, que se ocupe un tiempo destinado a comprar y a mirar lo que tienes en el almacén y lo que necesitas y hacerlo optimizado. Pero si no, pues oye, pues si hay alguna empresa que te pueda ayudar en este sentido, pues también. Quiero decir, al final cada vez somos más las empresas que podemos ayudar, ¿no? Y estamos para eso. Y creo que muchas veces esa pequeña inversión que puedas realizar en el mes a mes está más que justificada.
Ok. Nos estaba oyendo y estoy pensando, estamos muy light, muy, muy formales. Hay que entrar un poco de cachondeo. Y hay una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte. nada. Es, en tu trabajo como consultor, ¿cómo se lidia con un doctor, un odontólogo, dueño de clínica, que tú sabes fehacientemente que es el cáncer de la clínica? Es una gran pregunta, ¿eh? Y además es un porcentaje elevado de ocasiones lo que me encuentro esto. Yo particularmente les hago entender, lógicamente con total humildad, ¿no? De que muchas veces el equipo es maltratado. Por ejemplo, ¿no? Me encuentro en una clínica y veo que el equipo es maltratado. Al equipo ni se le habla bien, ni se da por hecho de que tienen que salir una hora más tarde, cosas así, ¿no? Y dices, bueno, pues yo le pago un sueldo y yo no tengo por qué darle ningún tipo de incentivo adicional, ¿no? Y eso son acciones que evidentemente no van a favor del negocio. Entonces, yo trato de entrar por ahí. Es verdad que me cuesta muchas veces manejar esos egos que imagínate, ¿no? Una clínica que a lo mejor lleva 20 años trabajando de una determinada manera, siempre les ha ido muy bien y llevan como 4 años que ha bajado era directa esa facturación. Y llegas allí, haces un análisis de situación, que es lo primero que hacemos cuando entramos en una clínica dental, y observamos que efectivamente todo, oye, pues más o menos se trabaja bien, pero esa persona trabaja como quiere. Que trabaja como quiere porque toda la vida ha trabajado de una forma determinada. Y le dices, oye, si quieres mejorar, lo primero que tienes que hacer es empezar a cambiar, ¿no? Cuesta, pero nosotros estamos para ayudar. Si quiere nuestra ayuda, hacemos la mano y le acompañamos en el camino. Si no quiere nuestra ayuda después de hacerle ver esto, incluso muchas veces nos apoyamos en los propios trabajadores, ¿no? Lo que no pintamos aquí. Tuyo es que si nos han llamado porque entienden de que hay un problema, que nos hagan caso porque no lo hacemos porque seamos mejores y porque seamos más listos, sino porque nos basamos en una experiencia en clínicas como la suya. Estaba escuchando y estaba pensando, ¿tú crees que para sacar adelante la función de consultor o de consultoría o de ayuda a la clínica, ¿tú qué crees que es más problema? ¿El coste que supone para la clínica o el ego? En la mayoría de los casos, cuando ya te han llamado, una parte del ego la has superado. Partamos por esa base, ¿no? O sea, sí que es verdad que si te llaman entienden que hay un problema. Y el ego, digamos que lo dejan un poquito a un lado. Y digo a un lado. ¿Por qué? Porque en el momento que indagas un poquito y les dices que el problema puede ser ellos, lógicamente el ego vuelve inmediatamente a surgir. Y la parte económica inicialmente siempre suele ser un problema, porque además creo que existe un problema grave en la forma de visualizar en qué se gasta el dinero. Yo entiendo perfectamente que un odontólogo que tiene una clínica en propiedad quiera tener pues un escáner intraoral, ¿no? Porque lógicamente pues le va a cortar tiempos con el laboratorio, le va a generar ahorros, de costes de material, y eso sin duda es algo súper positivo, ¿no? Nada que objetar al respecto. También entiendo de que puedan acudir a un curso para realizar la última técnica en cirugía, ¿no? O comprarse un piezoeléctrico porque eso le va a generar que las cirugías sean mejor porque va a utilizar el hueso del paciente. Ciertos, no, hablamos de estética, pues de la misma línea. Pero una consultoría no lo ven como esa inversión, lo ven como un gasto. Entonces, creo que ahí está donde está realmente el error. Si lo ven como una inversión donde, oye, me voy a gastar X, que es mucho menos de cualquiera de las dos cosas que acabo de mencionar en cuanto a material se refiere, pero me voy a gastar X, voy a poner unos sistemas de actuación dentro de la clínica que van a hacer que los pacientes se queden con mayor facilidad, me van a controlar todos estos ratios
de números que me están haciendo perder todos los meses X dinero también, y todo eso lo pones en marcha, enseguida vas a ver que eso ha sido una inversión, ha sido un gasto que en ningún momento lo vas a conceptuar como tal, porque enseguida lo vas a ver como algo que te ha venido muy bien, ¿no? Entonces, hombre, el ego ahí ya desaparece. Por eso digo que es difícil trabajar con los egos, pero en el momento que ven que todo lo que les estás diciendo está encajando como un puzzle, pues lógicamente el ego ya se convierte en irnos a tomar unas cañas y comentar lo que hace 2 días me estabas recriminando que no era así. Ok. Oye, Óscar, una cosa, mira, tenemos una costumbre en este podcast que es que todos los invitados dejan una pregunta al siguiente invitado. Y en tu caso te dejaron una doble, que voy a dejarla una simple por no alargarnos, pero que me encanta. Y aquí sí que necesito que fluya. Venga. Y es, ¿los odontólogos son buenos vendedores? Es más, voy a transformar la pregunta a mi estilo. ¿Un odontólogo sabe vender? Pues también me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Yo que conozco muy bien el mundo de la venta desde hace muchísimos años, más de 20, y que he dirigido equipos comerciales, es decir, yo de alguna forma no solamente he dirigido sus resultados, sino que he enseñado a vender a gente. Yo tengo que decir, o así lo entiendo yo, que desde que entré en este sector, mi perspectiva en este sector cambió. Para mí, un odontólogo lo que tiene que hacer es explicar perfectamente el diagnóstico, no en 2 minutos y decir esto es una reco y esto es una endo. No. Explicar perfectamente al paciente lo que es el tratamiento, cómo se va a desarrollar ese tratamiento y lo que va a ocurrir si no se realiza ese tratamiento. Eso no es vender, es decir, explicar perfectamente tu tratamiento, adelantar acontecimientos de lo que puede surgir si no lo realizas, sin ser adivino, simplemente por los conocimientos que tú tienes sabes perfectamente lo que va a ocurrir si no se realiza. Eso va a generar urgencia en el paciente. Si todo lo que se establece alrededor de la clínica ha acompañado a que el paciente tome la decisión de hacerlo en esa clínica, automáticamente, según salga por la puerta, va a coger una cita para hacerlo en tu. Y eso no es vender. Y lo digo por aquellos odontólogos que tienen clínica en propiedad pero no tienen la figura del comercial. Dicho esto, a un odontólogo, cuando termina la carrera, nadie le ha dado una formación de venta. Entonces, si lo explicamos de esta forma, que es lo que hacemos nosotros en las consultorías, explicamos esto de esta forma. O sea, el don de la palabra no todos los odontólogos lo tienen. Si no lo tienes y tú detectas que existe un problema ahí, alguien tiene que hacer esa función. Tú explicas el diagnóstico y alguien explica todo lo que acabo de comentar, ¿no? Pero la persona en la que va a confiar ese paciente es el odontólogo. Entonces tiene que hacer ese ejercicio de explicar muy bien el tratamiento y de esta forma automáticamente se convertirá en un buen vendedor. Pero no tiene que vender cosas que no existan. Yo por eso la parte de venta no estoy muy de acuerdo dentro de este sector. Ok. Oye, ¿y la competencia? Porque tú como empresa de consultoría, es verdad que al igual que los fondos han irrumpido en el sector estos últimos 10 años, empresas de consultoría dental, consultores, coaches, 1000 nomenclaturas, también han florecido. ¿Qué es lo que menos te gusta de la competencia que tienes como consultoría? La pregunta ya se iba. A ver, ¿qué es lo que menos me gusta de la competencia? Bueno, yo lo voy a extrapolar un poco a lo que pasa con la política. Yo creo que un político no debería existir un ministro de Sanidad que no hubiera sido gerente de un hospital. Sé lo que ocurre dentro de un hospital, conoce el sector de la salud y los problemas que se generan, los tiempos, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se toma una decisión dentro de una gerencia de un hospital, pues se consensúa
con responsables de las áreas que son directamente relacionados con el problema, ¿no? Y esto pasa en la política y tenemos ministros que no han tocado nada de salud en su vida y de salud porque estamos en el sector dental, pero te lo puedo decir, de urbanismo y un largo etcétera, ¿no? Urbanismo pues debería haber sido alguien relacionado con la directiva de una constructora. Pues ocurren que en cualquier momento cualquiera es ministro porque lo ponen, ¿no? Creo que las consultorías, yo siento respeto por todas y entiendo perfectamente que si han visto una oportunidad de negocio en un momento puntual, lo hayan explotado y si le han dado la oportunidad o han tenido los contactos adecuados, bienvenido sea, ¿no? Por eso yo no puedo decir nada malo de nadie en este sentido. Ahora bien, extrapolando esto de la política que te indicaba, yo creo que ahora mismo hay consultorías que tienen verdaderos profesionales y creo que hay consultorías que no tienen profesionales, es decir, no tienen gente que han tenido incidencias dentro de una clínica, no sé, no han entregado un presupuesto nunca, o no han sabido gestionar una devolución, o no han sabido gestionar una hoja de reclamaciones. Este tipo de cosas que nos encontramos en el día a día, la gente que hemos tenido clínica o que estamos en una clínica en el día a día, y solo se mira la parte meramente empresarial, que yo por otra parte creo que es la más fácil de gestionar y la otra que es realmente la difícil porque es el trato con el paciente, es el día a día, es la reseña negativa que te ponen, cómo gestionarla, es cuando sales, en muchos casos los odontólogos tienen clínica y la clínica, pues precisamente porque no tienen formación empresarial, la han puesto al lado de su casa. Y se tienen que ver dentro del centro comercial con los pacientes, este tipo de gestiones. Alguien que tiene muy mala educación y te monta algo en la recepción o te tira una boca. Este tipo de cosas, prótesis, perdona, este tipo de cosas, yo creo que hay consultores que no lo han vivido. Y se centran, como si de un dogma se tratara, de decir lo mismo en cada una de las formaciones que se van dando. Y oye, que no tengo nada que decir al respecto, que entiendo que todo eso tiene una estructura, tiene un sentido y está muy bien. Y seguramente el que vaya a esas formaciones, si es formación global, aprenderá mucho. Luego ya veremos si lo puede replicar o no en su clínica. Y entiendo que si le hace una consultoría en su clínica, pues hará una consultoría ad hoc. Es decir, en su clínica con sus problemas. Pero lo suyo es que esa persona que dé esa formación en tu clínica, te he dicho, haya ocupado puestos, ¿no? Haya estado en un gabinete, que haya estado, pero trabajando hablo, que haya estado, que haya entregado un presupuesto, que haya hecho un seguimiento de ese presupuesto, de este tipo de cosas del día a día. Creo que de esto falta. Cada vez hay más, y me consta que hay buenos profesionales dentro de algunas consultorías. Pero también me consta que hay mucha gente que está más enfocada en la cuestión meramente técnica. No suelo pronunciarme, pero en este caso lo voy a hacer. Yo coincido contigo en que efectivamente esa es una carencia de parte del negocio. Vamos a ponerle cara. ¿Qué porcentaje de las consultorías dentales que hay en España realmente tienen conocimiento de lo que pasa en una clínica? Y cuando hablo de conocimiento hablo de, bien dices tú, una reclamación, un problema, una mala praxis, un problema sin mala praxis en boca de paciente, un me he quedado sin sillón, sin autoclave, la persiana no abre, el buzoneo no me funciona. ¿Qué porcentaje del sector de consultoría dental realmente conoce ese plus? A ver, yo igual que hago con mis clínicas, cuando voy a hacer una consultoría dentro de un cliente, dentro de una clínica, yo siempre les comento que tiene una prospección de mercado, ¿no? Y conocer su zona de influencia y su competencia. Yo, obviamente, dentro de mi sector hago lo propio. A mí no me consta que haya muchos fundadores de consultorías que hayan tenido anterior vida relacionada directamente. Y cuando digo directamente no me estoy refiriendo en un puesto
en un despacho que haya trabajado con clínicas dentales. Me estoy refiriendo a, no es mi caso, yo voy a hablar de mí, como en mi caso donde hemos estado pues 15 años dentro de clínica dental. Dentro. O sea, día a día. Yo de hecho no me gusta perder, o sea, yo tengo una clínica en propiedad y a mí no me gusta perder ese trato con el paciente. Yo sigo sigo haciendo gestión, lo delego casi todo, pero de vez en cuando me gusta hacerlo. O sea, yo considero que esta parte es que no se debe perder, porque cada día aprendes algo nuevo. Y te digo más, de los trabajadores que tienes en tu clínica, que esto es una cosa que también es algo que deben de tener en cuenta siempre los odontólogos cuando montan una clínica dental. Rodéate de los mejores. Que sea el mejor que tú en algo, a lo que sea. Tú ya eres odontólogo, pues fenomenal, pero rodéate de los mejores. La mejor recepcionista, el mejor asesor, que te puedan dar incluso formación a ti de algo, ¿no? Eso siempre es positivo. En el caso de las consultorías, fundadores como tal, yo no conozco mucho. No te sabría decir porcentajes, pero no creo que se exceda de más de un 20% de fundadores. Luego dentro de las consultorías me consta que se han ido haciendo uniones, que se han contratado, que se han asociado y ahora hay más que son más perfiles propios parecidos al mío, odontólogos, que no sé. Hay más, pero fundadores inicialmente no. Y por seguir incidiendo un poco, que es que nos va la marcha en este podcast. Si toda esta gente, si tuvieran un hijo que tuviera que aprender inglés, entenderían que lo mejor es que las clases las de un nativo, ¿por qué eso no lo aplican para su negocio? Bueno, pues porque al final en este mundo es importante ser pionero en algo, para empezar. Ahora están emergiendo cada vez más consultoras. Creo que se va reproduciendo posiblemente más casos como el mío que como son primeros, ¿no? Pero los primeros son los primeros. No quiere decir que sean los mejores. Quiere decir que son los primeros. Entonces, los primeros tienen una trayectoria de ya haber hecho consultorías. En algunas con más éxito, en otras con menos éxito, pero tienen ya un bagaje, ¿no? Y ese bagaje es lo que les da, lógicamente, posibilidades y como te he comentado hace un rato también, y contactos, ¿no? Si te relacionas bien en según qué sitios, pues tienes más posibilidades de tener nombre dentro de un sector o de un nicho, ¿no? Y bueno, creo que eso es un poco lo que hace ahora mismo las clínicas dentales. Pero cada vez más yo observo que al igual que ellos notan que tienen un problema porque el paciente se va a ver diferentes clínicas, yo también observo lo propio con las consultorías. Creo que cada vez nos consultan a más y ya un poco en función de precio, en función de el proyecto en sí, ¿no? Servicios que le puedas aportar, se quedan contigo, se quedan con otro. Ok. Ya vamos acabando. Una pregunta personal. ¿Quién es la persona que más te ha influido a ti en todos estos años dentro del sector? Muchos años. Y es verdad que durante cada una de las etapas que he ido viviendo, siempre hay alguien que te marca, ¿no? La persona o simplemente que vives momentos especiales. Yo en este último apartado tengo que hablar lógicamente, de mi socio. Yo soy socio de un odontólogo y lógicamente es la persona que más me ha marcado y por eso tengo una empresa con él. Fíjate, a nivel profesional espectacular, pero sobre todo como persona. Yo creo que esto, y esto es un poco lo que tienen que replicar, yo creo que las clínicas y lo que yo les indico, ¿no? Que a la hora de seleccionar personal, que tengan muy en cuenta la persona. En este país vivimos con una titulitis que está fuera de lo normal, ¿no? Los títulos follan, tienen algo que ver, evidentemente, ¿no? Porque tienes un título y eso indica que has estudiado algo específico, pero lo más importante es la persona. La persona es la que te va a dar el trabajo fuera del trabajo, la que te va a decir siempre sí y no te va a dar un no porque en mi convenio no lo pone, es la persona. Entonces, en mi caso, me tengo que quedar con la persona, que es mi socio, que
Con él llevo ya pues cerca de 10 años. Bueno, Óscar, ya para acabar, vamos a dejar una pregunta al siguiente invitado. Yo sí te puedo decir como pista que es una persona vinculada al mundo de los recursos humanos, la formación, y necesitamos que seas canalla, que le de Prieto. Vale, a ver, bueno, canalla no lo sé, pero yo en las consultorías, una de las cuestiones que muchas veces me preguntan es, oye, necesito una persona que se ocupe de la venta, porque yo encuentro, en boca del doctor, ¿no? Encuentro que en mi clínica tengo un problema de que nosotros no sabemos vender. Oye, un vendedor. Bueno, yo le preguntaría a la persona de recursos humanos cuando alguien le pide para una clínica dental, un director, un asesor, un comercial, me da igual, ¿qué es lo que se mira? Porque como he dicho antes, para mí esto es importante, es muy importante, porque no estamos vendiendo lo mismo que en otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que mira? Ok, pues apuntado queda, le haremos tu pregunta puntualmente. Oye, Óscar, que 1.000.000 de gracias, que ha sido un lujazo tenerte aquí, un placer de charla, que espero que nos veamos dentro de 30, 40, 50, 100 episodios y que ya sabes dónde está tu casa. Fenomenal, Fede. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias. Chao.